Hoy arrancamos con la introducción y el capítulo 1 de Isabel Solé, que habla sobre la lectura, y vamos a comenzar leyendo esta definición de lectura. Dice: la perspectiva que se adopta en este libro, perspectiva interactiva, asume que leer es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta comprensión interviene tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, sus expectativas y sus conocimientos previos. Para leer necesitamos simultáneamente, fíjense lo que dice, manejar con soltura las habilidades de decodificación y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y experiencias previas. Necesitamos implicarnos en un proceso de predicción e inferencia continua, que se apoya en la información que aporta el texto y de nuestro propio bagaje, y en un proceso que permita encontrar evidencia o rechazar las predicciones e inferencias de que se hablaba. Bueno, en síntesis, es un proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. Y el lenguaje escrito no es nada más y nada menos que una tecnología, una invención cultural. Y es algo difícil leer. Pero bueno, dice que hay que tener objetivos, ideas y experiencias previas. ¿Para qué? Para leer o para comprender. Y ahí tenemos otras cosas. El tema de comprender. ¿Qué es comprender? ¿Qué queremos comprender? ¿Queremos comprenderlo, como decía Bombini, con los modos de leer diferenciados? ¿O queremos comprender como realmente comprende el profesor o el maestro o la maestra? Entonces, ahí hay muchas preguntas que deberíamos responder desde la reflexión, porque no todos comprendemos de la misma manera. Y en la escuela hay una comprensión diversa o una comprensión homogénea. Cuando la señorita toma una prueba para que haya distintos modos de comprensión o para que haya aproximadamente una comprensión y se acerque a la comprensión que tiene ella. Realmente nos tenemos que poner a pensar que estos modos diferentes de comprender de los que hablaba Bombini, en la lectura va a suceder muchas veces. Y Profe, hay una compañera que está esperando para que la aceptes, me parece. Qué bajón, pobre compañera. A ver, esperen que tengo el chat. Sí, Joana Burgos. No, un montón. Hay como dos. Ahí está. Es que me había quedado abajo la admisión. Ahora está bien. Bien, entonces, el tema de la comprensión y de la lectura es algo que es una tarea difícil, porque es una tarea de mediación entre leer y comprender. ¿Qué está primero? ¿Aprender a leer o leer para aprender? Es una gran pregunta que nosotros como formadores deberíamos hacer reflexionar, y ustedes como futuras psicopedagogas deberían reflexionar, porque ¿aprender a leer o leer para aprender? Cuando uno le pregunta a una familia sobre estas dos opciones, seguramente va a, sin dudar, no, mi chico, mi hijo o mi hija tiene que aprender a leer. Pero cuando se lo hace a un docente, dice, no, hay que leer para aprender. Y tiene que ver mucho con el tema de las políticas educativas, con las perspectivas de enseñanza. Acá hay una perspectiva interactiva, una perspectiva en donde se busca al chico hacer reflexionar, en donde hay un andamiaje con alguien, con un experto, que le da herramientas para que reflexione y que aprenda a leer leyendo. Sin embargo, Isabel Solé, más allá de que dice que hay que ser
una enseñanza constructivista de la lectura, aporta que los chicos tienen que manejar con soltura las habilidades de descodificación. Y eso en la lectura constructivista es como una malas palabras, porque la descodificación es una tarea poco reflexiva, poco significativa, cuando uno quiere hacer reflexionar al estudiante, porque aprender los procesos de decodificación y a veces puede ser muy clasificatorio, muy mecánico y hasta poco significativo. Pero bueno. Solé lo critica igual a eso. Sí, y muy bien, Gaby. Gaby sos, sí. Solé Sí, profe. critica eso y justamente lo critica porque está parada en otra vereda, está parada en la vereda contraria. Ella quiere leer con un objetivo, leer con un fin, leer para aprender, no aprender a leer. Ella dice, bueno, los chicos van a tener esa capacidad para leer y más adelante van a ver que habla de la conciencia fonológica, dice, no, los chicos tienen que reflexionar y tienen que tomar conciencia, ellos solos, sin que les explique otro, que las letras y las palabras tienen sonidos, que las palabras tienen una determinada extensión, y los chicos tienen que hacer hipótesis, tienen que tener ideas de que hay una palabra más larga, hay una palabra más corta, y después que los sonidos tienen terminaciones iguales en las rimas. Entonces, le da un protagonismo al sujeto muy importante, cosa que no es así cuando se enseña explícitamente a decodificar. Y bueno, y nos recomienda desconfiar de las recomendaciones simples. ¿Por qué? Porque dice, no desconfíen de esas recomendaciones de cómo enseñar a leer y escribir, porque es un proceso muy complejo el tema de la lectura. Entonces desconfíen porque hay mucha diversidad y mucha complejidad. Y esa diversidad y esa complejidad, sobre todo, es la que llega a los psicopedagogos y a las psicopedagogas, cuando dicen, wow, ¿por qué llega este chico al famoso y anticuado gabinete? ¿Por qué llega al equipo de orientación? ¿Por qué llega al equipo de orientación educacional este chico? Porque no sabe leer. ¿Pero cómo? ¿No va a saber leer si desde que empieza primer año está leyendo? No sabe leer. Sí, tiene que, porque en las prácticas del lenguaje siempre se lee, porque aprender a leer se aprende leyendo. No sabe leer. Tiene que, no sabe leer. ¿Pero qué es no saber leer? Y no sabe sacarle el sonido a las palabras. Bueno. Entonces, Isabel Solé recomienda, por ejemplo, leer distintas variedades de textos, leer a lo largo de los estudios, leer distintos géneros narrativos, líricos, distintos cuentos, novelas, textos instructivos, que vayan variando, noticias, notas de opinión, cosa que no siempre sucede, porque los primeros años, en vez de seguir las recomendaciones, trabajan con textos, ¿sí? No se enfocan a la descodificación, pero trabajan mucho con poesías y canciones. Entonces se enfocan en poesías y canciones, básicamente porque el objetivo también de las maestras es enseñar esa conciencia fonológica para que realmente
puedan también terminar decodificando. Y con esas terminaciones pueden seguir trabajando con la palabra, pueden seguir trabajando con unas unidades mínimas y pueden trabajar con la decodificación, cosa que no todos pueden manejar de la misma forma, debido a la complejidad y a la diversidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre aprender a leer y leer para aprender? Que leer para aprender es leer para comprender, leer para tener un objetivo. Que aprender a leer debería ser el primer objetivo. Debería ser el primer objetivo porque es el objetivo que le da autonomía al estudiante, le da esa autonomía al chico. Porque unos dicen, bueno, y el leer genera placer. Sí, genera placer para aquel que ha logrado la autonomía de poder leer solo, para aquel que no necesita un guía al lado para poder leer, ¿sí? Para aquel que no necesita a alguien que lea a través del maestro o que escriba a través del maestro, como se trabaja en prácticas de lenguaje. Entonces, ¿cuál es esa diferencia? ¿En cuál de los dos objetivos trabaja más la psicopedagogía? Y ustedes van a trabajar un poco más en la realidad y en la complejidad que les va a tocar, que va a ser aprender a leer. Y no, el leer es una definición compleja, porque fíjense todo lo que les leí yo y que les dice que aportar textos nuestros, aportar objetivos, ideas, experiencias propias, permitir predicciones, inferencias, un montón de cosas que no se tienen en cuenta cuando a ustedes le dicen, viene una mamá, un papá, un abuelo, una tía, y le lleva el chico para decir, che, ayúdalo porque no sabe leer, está en tercero y no sabe leer. Ustedes van a interpretar que realmente no, que no puede hacer predicciones, inferencias, y no puede tener objetivos e ideas y experiencias previas. Lo que le está diciendo es que no sabe relacionar grafema con fonema, de una palabra, de una letra, de una sílaba, y que no puede sacar el sonido a las letras, no puede sonorizar. Y es una gran traba el no poder sonorizar. Yo coincido mucho en que leer para aprender es muy importante, porque hay veces que, por ejemplo, en un acto veo que hay un chico y lee de manera maravillosa las glosas que le preparó la maestra y lee, entona, tiene una gran entonación. El auditorio aplaude esa gran lectura. Y una vez que llega al salón, uno como docente le pregunta a ese gran lector, ¿qué leíste? ¿Qué entendiste de lo que leíste? Que San Martín hizo muchas cosas por Argentina. Ah, ¿y qué más leíste? No, nada más, no sé, no entendí nada. Y cuando decís, wow, leyó tan bien, sonorizó tan bien, hizo un gran discurso, y uno se queda pensando, ¿eso lo habrá escrito él? ¿Se lo habrá escrito la maestra? Y bueno, cuando le preguntás te das cuenta quién escribió ese discurso, quién escribió esas glosas, quién escribió ese trabajo y qué es lo que comprendió él. No, él le puso un sonido perfecto, pero ¿aprendió de lo que leyó? No, solamente leyó.
solamente sonorizó. E imagínense que si él sonorizó, los demás que escucharon ni siquiera pudieron haber comprendido. Entonces le preguntás a tus alumnos o a estudiantes, ¿qué entendieron de lo que leyó Juancito? Y hay un silencio tremendo. Entonces, leer para aprender o aprender a leer es para debatir todo el día, pero como psicopedagogas van a tener una función más que nada para aprender a leer, porque realmente ustedes muchas veces van a tener que darle ese paso que va a generar autonomía, que es poder hacer sonorizar palabras, para después trabajar con la comprensión. Pero el hecho de poder sonorizar las palabras es algo que no solamente genera alegría en el docente, sino que también genera alegría en la familia del estudiante y, bueno, ni hablar en el estudiante. Sacar esos sonidos es algo espectacular. Pero después hay otro paso más, que es leer para aprender. Y ahí empiezan todas estas cosas que dice Isabel Solé cuando dice, bueno, los objetivos de lectura. Sí, por supuesto, uno tiene que elegir una lectura y tener un objetivo, ideas, experiencias previas, y después tiene que ver la información que aporta el texto, ver qué predicciones o inferencias puede hacer el lector. Las predicciones pueden nacer directamente de los títulos. Si uno lee el título El reto de la lectura, que es el nombre del capítulo 1, y bueno, uno se va a imaginar que la lectura es un reto ¿para quién? Para el docente, para el que enseña a leer. No solamente para el docente también, puede llegar a imaginar que es un reto para el estudiante también. Y puede llegar a ser un reto para la familia del estudiante también, que también lo tiene que ayudar. Entonces, esas predicciones que nos pueden ayudar, como los títulos, los subtítulos, eh, las fotos, los videos que aparecen en una noticia, pueden ayudarnos a encontrar la interpretación del texto. Y las inferencias, llenar esos blancos que no aparecen de forma literal o explícitas en el texto, ir al más allá. Por ejemplo, otra vez estaba con mis estudiantes de adulto y había una historieta en donde uno preguntaba, decía, hola, estoy haciendo la actividad, ¿vos ya lo hiciste? No, no. Llamaba por teléfono y dice, hola Juan, ¿estás haciendo la actividad? Y el otro le responde, ¿qué? ¿Había actividad? Y estaba jugando a los naipes. Entonces, uno, el que llama primero, el mensaje literal es, ¿estás haciendo la actividad? Es el mensaje literal. Pero detrás de ese mensaje, está llamando al otro para ver si le puede dar una mano o para ver si se quiere unir a él para terminar la actividad, porque no entiende nada, porque está quemado. Entonces, uno como lector tiene que hacer esa inferencia. No es que le está preguntando al otro si está haciendo la actividad. No, le está diciendo, che, flaco, ¿vamos a hacer la actividad juntos o me ayudás? Y el otro le contesta, ¿qué? ¿Hay actividad? Ni me acordaba, ¿no? Y no es que le está preguntando, ¿qué? ¿Hay actividad? Sino le está diciendo, no hice nada, yo ni me acordé. Sé que hay una actividad, pero
Entonces, rellenar o llenar esos espacios en blanco que deja el autor o que deja el escritor para poder interpretar más allá del mensaje literal que se escribe en el mensaje. Entonces, nosotros como lectores tenemos una gran actividad, un gran reto, y la lectura no es algo sencillo, no es algo que empieza y termina cuando aprendemos a sonorizar las palabras, aprendemos a sonorizar un texto entero. Tiene un gran proceso y una gran dificultad que se ve, ¿no? Esta gran dificultad se ve mucho en las escuelas. ¿Y por qué se ve mucho en las escuelas? Y básicamente por los resultados, las evaluaciones, los números, las veces que uno desaprueba o que tiene una mala nota y que si lee y comprende, solamente leer y comprender alcanza para aprobar, solamente leer algo que nos gusta o leer por placer alcanza para aprobar, solamente comprender alcanza en la escuela, alcanza en la universidad, alcanza en el terciario. Y cuando nos hacemos ese tipo de preguntas, tenemos que ser coherentes. Cuando tenemos un objetivo en la lectura, ¿alcanza con tener un objetivo en la lectura? ¿Alcanza con hacer predicciones e inferencias? Y a veces no alcanza. A veces hay que agregarle cosas como, por ejemplo, memorizar vocabulario específico para poder satisfacer al docente que justamente quiere que pretende que el estudiante escriba mucho. Entonces, para escribir mucho hay que memorizar mucho, no solamente hay que comprender un texto. Entonces, ¿qué es lo que quiere el otro de mí cuando me dice, lean este texto? ¿Alcanza con leer? Muchas veces no alcanza con leer. Muchas veces es necesario ver las expectativas de aquel que nos pide leer. Lean este capítulo para mañana que se los tomo. Ya lo leí. Bueno, ¿qué dice? Dice tal cosa. ¿Y qué más? No me acuerdo de más. ¿Cómo que no te acordás de más? ¿No lo leíste? Sí, lo leí. ¿No lo leíste? Sí, lo leí. Y empiezan las discusiones entre docentes y estudiantes. ¿O leíste la novela? Sí. Bueno, ¿quién es el personaje que rompió el vidrio de la ventana? No me acuerdo. ¿Y cómo no te acordás? Entonces no lo leíste. Sí, lo leí. ¿Y por qué no te acordás? Porque no se puede acordar uno de todo lo que lee. Pero cuando estudiar no es leer y comprender, es leer, comprender, hacer un resumen, subrayar, escribir ese resumen, memorizar ese resumen, volver a leer el texto, volver a leer el resumen, volver a leer algunos párrafos que me pareció importante y subrayé en las hojas, volver a leer el resumen, memorizar palabras del resumen que no me salen, probarme, a ver, monitorearme, a ver qué sé, decir en voz alta todo lo que sé, grabarme, escucharme. Entonces, hay un proceso en la lectura que no termina, un proceso larguísimo, que pasa a ser un reto, como dice Isabel Solé, un gran reto en donde la lectura no es nada sencillo. Entonces, desconfianza en las recetas y unas premisas. Las premisas son leer para adquirir autonomía, que es lo que más van a hacer ustedes, van a intentar leer para que los chicos adquieran esa autonomía. El lector es un sujeto activo. Ojo con eso, porque muchas veces hay que enseñar a los chicos
cosas como, por ejemplo, las vocales. Y las vocales las tiene que saber, porque hay veces que decís, oh, vos sabés que yo le digo tele y sabe que suena la E, pero me escribe la A. Ah, entonces les tenés que enseñar las vocales. ¿Y cómo se las enseño? ¿Y cómo se las va a enseñar? Escribirle las vocales. Y señalale, esta es la A, esta es la E, esta es la I, esta es la O, esta es la U. Ah, sí. Y sí, ¿cómo se la querés enseñar? ¿Querés cortarle un material y querés traer un arenero y escribirle las letras en el arenero? También podés. Hay un montón de formas de enseñar. Hay un montón de formas de enseñar. Pero uno tiene que moverse, no es que tiene que quedarse tildado, no es que le va a generar una herida que no se va a olvidar nunca ese estudiante. Ay, no, no sabes cómo me enseñó las vocales. Le puso a elegante que lo que y le enseñó el abecedario de esa forma. ¿Y qué? Elegante que lo que A, B, C, D, E. Y uno se queda pensando y decís, wow, aprendió de esa forma con ese cantante de trap que tiene clavos en la garganta. Sí, lo aprendió. ¡Ja! Y fíjate vos, ¿vieron esos videos en donde canta elegante y atrás cantan los chiquitos y se saben todo el abecedario y se saben todas las letras del abecedario? Y vos decís, wow, a mí que me costó un montón saberme el abecedario y que las prácticas del lenguaje realmente no piden saberse el abecedario, porque dicen, no es necesario saberse el abecedario de memoria para aprender a leer y escribir. Pero si lo saben, mejor. Ahí hay cosas que uno trae, conocimientos previos que uno trae que pueden llegar a, eh, a darle herramientas extras para aprender a leer y escribir. Y esos que escucharon el abecedario de elegante que lo que, ya tienen una herramienta que le permite tener ventajas para quien no sabe el abecedario. El aprendiz necesita de un experto, sí, necesita de un guía que los haga reflexionar. No solo leer para aprender, también leer por placer. Y eso es muy importante, porque la lectura y el placer de la lectura se transmite solamente cuando uno siente placer por la lectura. Cuando uno no siente placer por la lectura, no va a transmitir ese placer. Entonces necesitamos docentes que sientan ese placer. No siempre tenemos docentes que sienten placer por la lectura y no siempre se puede transmitir ese placer a todos. Ojo, no, no significa que el que sienta placer por la lectura les va a transmitir el placer por la lectura a todos. No, muchas veces el placer por la lectura lo encontramos a los 20, 25 años, a los 30, a los 40, o hay veces que nadie lo encuentra. Hay algunos que no lo encuentran nunca el placer por la lectura y no les da placer para nada. Y dicen, no quiero leer, no me gusta leer. Y en algún momento les puede llegar a gustar. Bien, un proyecto curricular de la escuela para aprender a leer y enseñar y aprender a leer. Otra premisa que es una tarea muy compleja, que esa complejidad al final de todo la terminan tomando generalmente los psicopedagogos. Así que la parte más compleja ustedes la van a tener, seguro. Bien, el objetivo de la lectura, ¿para qué leemos? Puede ser para evadirse, para buscar información, para confirmar, para refutar, para buscar ideas que legitimen la tuya. Entonces, leemos para un montón de cosas y tenemos distintos textos
que nos pueden servir para esas funciones. Si yo quiero expresar sentimientos, y yo digo, ¿cómo voy a expresar un sentimiento a alguien? Y me conviene leer alguna carta o algún poema para después copiarme algo y escribir a mi futura esposa, y le voy a escribir una carta antes de casarme, ¿sí? Entonces, tener objetivos, tener modelos, buscar o simplemente evadirse al placer por leer. Y bueno, pero en la lectura también vamos a encontrar distintos significados. Significados que no siempre lo vamos a entender como lo quiso escribir o no siempre vamos a tener la misma idea que quiso poner el autor. O muchas veces ni siquiera nos vamos a enterar de lo que quiso poner el autor. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que la idea de lo que leemos, el significado de la lectura, la construye el lector. Porque el autor no está al lado diciéndonos, no, Leandro, yo soy Isabel Solé. Eso no quise decir, ¿eh? Creo que fallaste. No. El significado lo construye el lector. Isabel Solé no está acá para corregirme y decirme constantemente lo que yo interpreté de ella. Yo la leí sus libros, leí sus capítulos, y ella no me va a decir cómo interpreté yo la lectura sobre su libro. Las novelas las vamos a interpretar de 1000 maneras. Cuando vieron los modos de leer diferenciados y cuando tuvieron el parcial en la consigna, no me acuerdo si era la 2, la consigna 2, que tuvieron que explicar la experiencia de la bibliotecaria, que lo hicieron bastante bien, se vio claramente que los chiquitos de primero habían tenido una manera de comprender muy distinta a la de los chicos de tercero. Y la bibliotecaria analizó eso y vio que hay modos de leer diferenciados y dijo, wow, qué bárbaro. ¿Cómo estos chicos no, claro, teniendo esa edad, no pudieron entender cómo distintas situaciones, distintas narraciones de personajes, pero que hablaban sobre el mismo tiempo y el mismo lugar, lo comprendieron de una manera distinta a lo que comprendieron los de tercero? Y eso es algo increíble porque uno no analiza eso todos los días, lo analiza cuando realmente puede tener esas experiencias con la diversidad. Ahí nos damos cuenta de la diversidad, no solamente de chicos, sino de comprensión acerca de la lectura.